Ok, empezamos. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de análisis vectorial y análisis dimensional. Bueno, aquí vamos a mostrar los objetivos que tenemos que cumplir en esta sesión. Es motivar el estudio de la física como ciencia fundamental de las ciencias naturales. Primer punto. Segundo punto es conocer las magnitudes físicas y sus unidades de medida. Tercer punto, determinar las dimensiones de las magnitudes físicas derivadas. Introducción. Observemos, bueno, el video lo voy a compartir en la plataforma, ¿sí? Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es la física? La física es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza, contribuyendo con los avances científicos y tecnológicos. Recordar que la física, ¿no?, es una ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Si en nuestro examen de admisión nos preguntan acerca de la física, ya sabemos qué responder. Es una ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza y contribuye a los avances científicos y tecnológicos. ¿Qué entendemos por fenómenos físicos? Por ejemplo, un fenómeno físico sería, bueno, vamos a dejar tres ejemplos aquí. La compresión del resorte. Tenemos aquí un resorte que estamos, bueno, acá estamos observando que hay una persona que está comprimiendo este resorte. El movimiento de la esfera. Aquí observamos 5 esferas que se encuentran en movimiento. La vaporización del agua también sería un ejemplo de, en este caso, el fenómeno físico. Bueno, vamos a hablar acerca de un fenómeno físico. Los fenómenos físicos son aquellos cambios que experimenta la materia sin alterar su composición molecular. Por ejemplo, cuando tenemos un resorte, este resorte no va a cambiar su composición molecular, ya que solamente está cambiando su longitud. Antes tuvo una longitud, cuando se comprime, antes de comprimirse, tuvo una longitud L, ¿no? Y cuando uno comprime este resorte, la longitud debe ser menor a la longitud inicial. Se dice que es un fenómeno, en este fenómeno no ocurre, no se produce nuevas sustancias, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento de la esfera también no va a haber ese cambio, ¿no? En la vaporización del agua solamente hay un cambio de estado, ¿no? De un estado líquido a un estado gaseoso, pero sigue siendo agua. Veamos en el siguiente, bueno, en la siguiente aplicación 0, de los siguientes fenómenos indique cuáles son fenómenos físicos. Derretir el hielo, estirar un resorte, quemar madera, inflar un globo. El primero sería un fenómeno físico, ya que el hielo está en un estado sólido y pasa a un estado líquido. En este caso, esto sería un fenómeno físico porque no hay nueva formación o no hay cambio en la composición del hielo, porque el hielo está formado de agua. Entonces, en este caso, sigue siendo agua por más que haya cambiado de estado. En el número 2, estirar un resorte. Observamos que el resorte al inicio tuvo una longitud L y después tuvo una longitud mayor a la longitud inicial. En este caso, el resorte aumenta su longitud, pero no cambia su composición, por lo tanto, sería un fenómeno físico. Quemar madera, por ejemplo, si nosotros tenemos madera y quemamos la madera, observamos que al quemar madera obtenemos cenizas. Estas cenizas son nueva materia que se está formando.
Por lo tanto, se considera un fenómeno químico. Si inflamos un globo, al inflar el globo, vemos que cambia solamente la forma y el volumen, más no la composición. Por lo tanto, sería un fenómeno físico. Recuerda que un fenómeno físico no se producen nuevas sustancias, no hay nuevas sustancias. Veamos aquí, magnitudes físicas. El conocimiento de los fenómenos físicos involucra realizar mediciones para la cual usamos las magnitudes físicas. ¿Eso qué quiere decir? Que las magnitudes físicas son los recursos que utilizamos para poder realizar mediciones. Por ejemplo, sería medir la longitud de un cuerpo, medir la masa de una sustancia. Entonces, para poder realizar estos cálculos, realizamos ¿qué cosa? El uso de mediciones, en este caso sería realizar el uso de magnitudes físicas. Por ejemplo, para medir la longitud de un cuerpo, usamos ¿qué cosa? Usamos una wincha. Pero al usar una wincha, ¿qué magnitud física sería? La longitud, en este caso sería el metro, ¿no? Por ejemplo. Un instrumento que sería para medir la masa de una sustancia sería una balanza, ¿no? Una balanza. ¿Qué magnitud física sería? La masa, ¿no? La masa. Bueno, si también en ese caso, ¿no? Queremos medir, ¿no? Por ejemplo, aquí, medir el área, obviamente aquí, ¿no? También, y también podemos medir el volumen del dormitorio que observamos aquí. Obviamente usamos magnitudes físicas, ¿no? ¿Se podrán medir los sentimientos? Los sentimientos no se pueden medir. ¿Por qué? Porque son aspectos subjetivos. Entonces, si en el examen de admisión nos preguntan identificar magnitudes físicas, recordar que las magnitudes físicas son aquellas magnitudes que se puedan medir, pero recordar que los sentimientos no se pueden medir. Entonces, si en el ejercicio o en la pregunta nos dicen clasificar magnitudes físicas o identificar magnitudes físicas y observamos amor, alegría, ira, felicidad, todos estos en este caso serían en este caso no serían magnitudes físicas. Vamos a clasificar las magnitudes físicas. Por su origen tenemos dos tipos, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Por su naturaleza tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Entonces tenemos dos clasificaciones, por su origen y por su naturaleza. Por su origen tenemos 7 magnitudes fundamentales. 7 magnitudes fundamentales. ¿A qué llamamos magnitudes fundamentales? A aquellas que sirven de base para expresar otras magnitudes. En el sistema internacional, nosotros tenemos 7 magnitudes fundamentales. No tenemos más, solamente tenemos 7. Longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. La unidad de medida, es decir, la unidad en la que nosotros vamos a usar como referencia de longitud,
vamos a usar, en el caso de la longitud, vamos a usar el metro. El símbolo, la letra M. En el caso de la magnitud física de masa, usamos el kilogramo. El kilogramo. Obviamente, aparte del kilogramo, hay otras unidades, pero esas no son las unidades de medida. Son múltiplos o submúltiplos. En el caso de la unidad de medida principal, sería la masa. El símbolo de la unidad de medida es kg. El tiempo, la unidad de medida, el segundo. Símbolo S. Temperatura termodinámica, la unidad de medida, Kelvin. El símbolo K. Tenemos la unidad de medida, el ampere en la intensidad de corriente eléctrica. El símbolo, la letra A mayúscula. Intensidad luminosa, candela, la unidad de medida candela. Símbolo CD. Unidad de medida de la cantidad de sustancia, mol. Símbolo mol. Entonces no hay que olvidar que son 7 magnitudes fundamentales. También recordar su unidad de medida y símbolo. Magnitudes derivadas son aquellas magnitudes que se expresan a partir de las magnitudes fundamentales. Es decir, que las magnitudes derivadas son resultado de relacionar todas estas 7 magnitudes fundamentales. Entonces, cuando uno relaciona las 7 magnitudes fundamentales, obtiene las magnitudes derivadas. Primera magnitud derivada, porque son muchas magnitudes derivadas. El área, unidad de medida, el metro cuadrado, símbolo m al cuadrado. Volumen, la unidad de medida es el metro cúbico. El símbolo es m elevado al cubo. La velocidad, unidad de medida, metro por segundo. Aceleración, metro por segundo al cuadrado. Trabajo, unidad de medida, el joule. Unidad de medida, joule. Se representa con la letra J. La fuerza se mide con la unidad Newton. La potencia con el watt. El símbolo del Newton, N. Símbolo del watt, W. Esos símbolos son muy conocidos porque mayormente lo observamos en nuestro alrededor. Esto de aquí, la gran mayoría se observa en nuestro alrededor. Ahora vamos a clasificar las magnitudes por su naturaleza. Tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Ejemplo de magnitudes escalares. La masa. La masa, por ejemplo, tenemos una balanza electrónica donde indica la masa de 3 manzanas, 0,75 kilogramos. Por ejemplo, la temperatura corporal. Acá me indican la temperatura 36,5 grados Celsius. Nos indican aquí el volumen 50 metros cúbicos. Entonces, para poder diferenciar, en este caso, una magnitud escalar, la magnitud escalar debe tener un número y una unidad de medida. Un número y una unidad de medida. Las magnitudes vectoriales, por ejemplo, sería la velocidad, que en este caso sería menos 5 metros por segundo. La aceleración, que indica hacia la parte de arriba, que sería 6 metros por segundo al cuadrado hacia arriba. Para reconocer una magnitud vectorial,
debemos tener número, unidad de medida, pero adicional a esto, tenemos que tener una dirección. Entonces, la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial sería, ¿qué cosa? La dirección. Fijarse que la magnitud vectorial tiene una dirección, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. En cambio, una magnitud escalar solamente tiene un número y una unidad de medida. Aplicación. Mencione cuáles son magnitudes fundamentales en el sistema internacional. A ver, temperatura, veamos, masa y volumen, masa, tiempo y densidad, tiempo, masa y temperatura, intensidad de corriente, energía y velocidad. Vamos a ver. Las 7 magnitudes fundamentales son longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. ¿En cuál de las 4 se encuentran estos de aquí? En la clave C, donde está el tiempo, la masa y la temperatura. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Continuemos. Ahora vamos a hablar acerca del análisis dimensional. Decimos que el análisis dimensional es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten relacionar las magnitudes físicas derivadas con las fundamentales. Recordar que el análisis dimensional es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten relacionar las magnitudes físicas derivadas con las fundamentales. También se usa para determinar las dimensiones de una magnitud física desconocida. Obviamente que sí. Cuando tengamos una magnitud física desconocida, se van a relacionar magnitudes y en ese caso es una manera, ¿no? Bueno, se va a relacionar magnitudes fundamentales o magnitudes derivadas. Por ejemplo, veamos el análisis dimensional de cada magnitud fundamental. En el caso de la longitud, su dimensión es L mayúscula. La magnitud dimensional, ¿no? O la dimensión, se podría decir, de la masa, es la letra M mayúscula. Del tiempo es la T mayúscula. Temperatura termodinámica, bueno, aquí no se ha puesto bien, pero es, vamos a corregir aquí. Este símbolo debe ser el símbolo θ. La dimensión de la temperatura termodinámica, θ. Intensidad de corriente eléctrica, bueno, la I. La I. Intensidad luminosa, J mayúscula. La cantidad de sustancia, N. Entonces, esas magnitudes fundamentales van a servir para poder obtener las demás magnitudes derivadas según estas dimensiones. Vamos a hablar ahora de ecuación dimensional. Nos dice que la ecuación dimensional establece la relación correcta, obviamente. Una ecuación dimensional es la relación correcta entre las magnitudes derivadas y fundamentales. Veamos lo siguiente. Sea A una magnitud física, su dimensión se denota con un corchete. ¿Sí? Esto, ¿cómo se lee? Dimensión de ¿quién? Dimensión de la magnitud A. Por ejemplo, dimensión del área A. La dimensión del área A es igual a ¿quién? Bueno, nosotros recordamos que área es metro al cuadrado, por lo tanto,
la dimensión sería de longitud por longitud. Entonces la dimensión del área sería L elevado al cuadrado. Principio de homogeneidad dimensional, el principio de Fourier, nos dice que es una ecuación dimensionalmente correcta. Cada término debe corresponder a la misma magnitud, es decir, deben tener la misma dimensión. Por ejemplo, en una ecuación dimensional, todos sus términos deben tener la misma dimensión. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Ejemplo A. 20 kilogramos más 2 kilogramos me da 22 kilogramos. ¿Esto qué quiere decir? Que esta dimensión debe ser, ¿no? Debe ser también la misma dimensión de aquí. En pocas palabras, nosotros no podemos sumar, no podemos restar, y esa operación que se está realizando no podemos obtener una dimensión diferente. Ambas, estas tres de aquí, si se suman, estas tres tienen que tener la misma dimensión. En la letra B decimos, 49 horas menos 60 minutos es igual a 2 días en tiempo. Por lo tanto, observamos que es de manera en ecuaciones, ¿no? En ese caso sería correcto, ya que el resultado me da 2 días. Entonces decimos que cada uno tiene la misma dimensión. Pero, ¿qué sucede si yo digo 9 newton más 3 metros por segundo? ¿Podemos saber cuál es el resultado de 9 newton más 3 metros por segundo? No, ya que ambas no son de la misma dimensión. Uno es de fuerza y otro es de velocidad. Por lo tanto, no podemos sumar ni restar. Importante, considerando que A, B y C son magnitudes físicas, si A es igual a B más menos C, es una ecuación física dimensionalmente correcta. Entonces, por el principio de homogeneidad dimensional, se cumple que, si nosotros tenemos esta ecuación, decimos que la dimensión de A es igual a la dimensión de B igual a la dimensión de C. Entonces, no hay que olvidar que en una suma o resta, ambas dimensiones son lo mismo. Veamos las propiedades en el análisis dimensional. Recordar que la dimensión de un número o un número real es 1, es decir, es una cantidad adimensional. Veamos los siguientes ejemplos. Dimensión de 0, 1. Dimensión del seno de un ángulo, 1. Bueno, pongamos acá, dimensión de menos 45 igual a 1. Dimensión de 25 más tangente de 45. Todo esto es un número, por lo tanto la dimensión sería 1. Propiedad número 2. Sean A y B magnitudes físicas, la dimensión de un producto es igual a la dimensión de A por la dimensión de B. Tercera propiedad, igualmente ocurre en la división. Dimensión de C entre D es igual a la dimensión de C sobre la dimensión de D. Propiedad número 4. Si tenemos la dimensión de X por K, entonces se cumple que, ¿no?, que la dimensión de K es igual a 1. En pocas palabras, ¿eso qué quiere decir?
que si la dimensión de x por k me da x, se podría decir, entonces la dimensión de k vale 1. Aplicación. Determinemos las dimensiones de algunas magnitudes derivadas. Área. Bueno, fácil. Área es longitud por longitud, pero recordemos que en las magnitudes fundamentales la dimensión de la longitud es L, entonces sería L por L, L al cuadrado. En el caso del volumen, el volumen es longitud por longitud por longitud, sería L al cubo. Entonces la dimensión del volumen sería L al cubo. A ver, eso de aquí se va a corregir, ¿ya? Eso de aquí también. A ver, vamos a ver. Sí, aquí ha habido un error. ¿Ya? Aquí ha habido un error. Densidad, velocidad y aceleración, eso de aquí va a haber una corrección. Pero veamos en el caso de la fuerza. Según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración. La masa, obviamente la dimensión de la masa es m. Y la dimensión de la aceleración es L por T elevado a la menos 2. Profesor, ¿de dónde sale esto? Bueno, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a corregirlo aquí para que se pueda entender. A ver, esto vamos a corregir. Densidad volumétrica. La densidad es masa sobre volumen. Entonces, tendríamos que poner la dimensión de la masa sobre la dimensión del volumen. ¿Cuál es la dimensión de la masa, profesor? M. Dimensión del volumen, bueno, eso ya está acá, es L elevado al cubo. Entonces, si eso está abajo y lo queremos subir, el signo cambia. Por lo tanto, sería la densidad ml a la menos 3. ¿Cuál es la dimensión de la velocidad, profesor? Sería distancia sobre tiempo. Pero la dimensión de la distancia o longitud sería L. La dimensión del tiempo es la T. Al subir, esto cambia de signo. Sería T elevado a la menos 1. Entonces, dimensión de la velocidad, LT a la menos 1. Dimensión de la aceleración es variación de velocidad entre el tiempo. Variación de la velocidad sería dimensión de la velocidad, que sería LT a la menos 1. Pongamos aquí, o sea, aquí vamos a corregir. Sería LT a la menos 1 sobre el tiempo. Esto sube y sería LT a la menos 1 por T a la menos 1, que sería LT a la menos 2. Y bueno, de aquí ya sale todo. La fuerza es masa por aceleración. Dimensión de la masa, M. Dimensión de aceleración, aquí está LT a la menos 2. Por lo tanto, la dimensión de la fuerza sería MLT a la menos 2. Trabajo. Bueno, el trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza es MLT a la menos 2 por distancia. Distancia es L. L por L al cuadrado. Por lo tanto, la dimensión del trabajo sería ML cuadrado T a la menos 2. Energía. Bueno, la energía y el trabajo presentan las mismas dimensiones. ¿Esto qué quiere decir? Que sería lo mismo. Tiene la misma dimensión del trabajo. Presión, fuerza entre área. La fuerza es MLT a la menos 2 sobre el área, que sería L al cuadrado. Esto, bueno, se simplifica, te quedaría un L. Al subir sería L a la menos 1. Por lo tanto, la dimensión de la presión sería ML menos 1 T a la menos 2. A ver, veamos lo siguiente.
Bueno, vamos a ver aquí dimensiones de algunas magnitudes derivadas. Por ejemplo, de la velocidad, ya lo hemos visto, dimensión sería LT a la menos 1, aceleración también es LT a la menos 2, de la fuerza sería MLT a la menos 2, trabajo, energía y calor sería ML cuadrado T a la menos 2, de la potencia es ML al cuadrado T a la menos 3. Bueno, la potencia es, ¿no? En este caso, el trabajo sobre tiempo, ¿no? Entonces, reemplazamos el trabajo que es ml cuadrado T a la menos 2, lo dividimos entre tiempo y me va a dar ml cuadrado T a la menos 3. De la presión ya la habíamos hecho, de la densidad también. ¿Okay? Bueno, dicho esto, vamos a